Estamos predicando de la familia. Algunos han hablado de que familia, somos familia. El apóstol Pablo en la carta de los Efesios nos habla de esta importancia, de la grandeza de lo que hizo el Señor. La carta, yo le puse el nombre, la carta de la unidad, porque en toda la carta habla cosas que Jesucristo hizo para unir una cosa y otra, una cosa y otra. Es algo que yo no había puesto atención en eso, pero él puede dar cuenta varios ejemplos y yo entendí que la obra de Dios pues siempre es en proceso, no lo hace todo de golpe. ¿Es en un proceso? Ok. Ahora vamos a decir que Dios hace un pueblo, un solo pueblo. Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Un solo pueblo. Los gentiles eran llamados incircuncisión, así los llamaban. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento encontramos vez tras vez esos incircuncisos. Ahora, no se trataba de que vayan a circuncídense, no, se trata de que Dios no hizo pacto con ellos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios hizo pacto con nosotros. Dios nos ama. Somos los consentidos de Dios. ¿Alguien ha oído esa frase? Yo soy consentido de Dios. Ser consentido quiere decir yo soy lo máximo. Todos los demás los veo para abajo. En la Biblia no dice jamás eso. Bueno, y nos advierte contra que vayamos a caer en ese pecado. Pablo hasta dice, me fue dado un aguijón en la carne que me abofetea, para recordarme, para que no se me subieran los humos, para que no me engrandezca por lo que pude ver y conocer. Bueno, ojalá que Dios no tenga que hacer eso en alguno de nosotros. Eran parte del pacto de Dios con el hombre. Ellos no eran el pueblo de Israel y los demás no. Era lo que veían ellos. Dios formó a Israel como su pueblo, ¿verdad? Llamó a Abraham, cruzó el río. Hebreo quiere decir uno que se saltó el río. Llamó a Abraham, saltó el río Éufrates, vino para hacer un pueblo. Pero Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde antes de que fuera un pueblo, cuando era una persona de la que saldrían muchos, les dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ciertamente llegó a ser llamado mi pueblo, su pueblo, y los descendientes les decían, nuestro padre Abraham, somos pueblo de Dios, etc. Está bien, es correcto, pero Dios va a ser de todos uno. Todas las familias de la tierra van a ser benditas en Abraham y de la descendencia de Abraham. Dios con un propósito llamó a Abraham, un propósito central. Así como tú y yo estamos aquí con un propósito. Tenemos que ver cuál es ese propósito y vivirlo. Rick Warren habla de una vida con propósito. Y bueno, así por el estilo encontramos que muchos otros hablan de propósito. Tenemos que saber el propósito y vivirlo. Víctor Frank habla en uno de sus libros, hay un libro muy conocido que yo lo he recomendado, El hombre en busca de propósito. Pero Víctor Frank es un psiquiatra, teólogo, también tiene un libro que se llama Psicoanálisis y Existencialismo, y él habla de la importancia de que te des cuenta dónde te quiere Dios. Habla del hueco que tiene la psiquiatría moderna, que no consideran lo espiritual, la carencia, la falta de un pie importante, tomarlo en cuenta y que eso te guíe a encontrar el propósito de vida y tienes que cumplirlo. Puede ser un gran médico que ejerza en el rancho que está por allá con 100 habitantes. Veía un video de un gran personaje que estudiaba la neuroplasticidad, estaba tratando a algunos niños que tenían problemas
problemas neurales desde nacimiento y decían, está limitado, no van a poder hacer esto ni lo otro. Pero su apego, su descubrimiento, sus estudios hizo que hicieran cosas maravillosas que ni su padre creía ni estaba dispuesto a aceptar, no quería ser engañado. ¿Qué pasa cuando te dicen, pues vas a perder a tu hija? Tú quieres estar seguro, y si todo el mundo te dice lo vas a perder y alguien te dice, no, no te creas, hasta con desconfianza lo ves. Así lo veía este padre, y tarde se dio cuenta, y medio mundo se dio cuenta que sí, se puede lograr lo que otros dicen que no. Nosotros estamos limitados por lo que vemos. El pueblo de Israel estaba limitado por lo que había oído, se sentían los consentidos de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Y con qué propósito te hizo el Señor? Para que seas bendición a todas las familias de la tierra. Tenemos que entenderlo, y cuando los cristianos no lo entendemos, no cumplimos el propósito, y por eso es parte de la verdad. Lo otro es que estamos pecando, porque la palabra principal en la Biblia que se traduce por pecado es amartía, fallar el blanco, errar el blanco, no cumplir el propósito por el cual Dios te hizo. Bueno, tenemos un propósito. Israel no lo entendió. Ellos decían, somos pueblo de Dios, y los demás pues son no pueblo. Gentil, eso es lo que quiere decir, no pueblo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Antes de Jesucristo, los gentiles estaban sin Cristo, alejados, lejos de Dios y muchas otras cosas. Pero en Cristo, y es lo que Pablo está enseñando, ¿cómo es que Cristo de dos pueblos hizo uno? ¿Cómo es que Cristo de aquellos desechados por el pueblo de Dios eran parte de los propósitos de Dios? No habrá tinieblas para la que siempre estuvo en oscuridad, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, y porque sobre ellos nacerá el sol de justicia. Ahí nació, dice la palabra de Dios, para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Jesucristo predicó en Galilea de los gentiles. Bueno, ellos estaban, los gentiles, sin Cristo, o sea, sin las promesas de redención. Cristo quiere decir el Mesías prometido, el ungido, aquel sobre el que iba a reposar el Espíritu de Dios para bendición. Esto es el significado de Mesías, ungido, que en griego se usa la palabra Christos para referirse a eso. Cristo, Jesús de Nazaret es llamado el Cristo, o sea, reconocido como el Mesías prometido, el ungido por el Espíritu Santo. Jesucristo une Jesús, que quiere decir Salvador en hebreo, Yeshua, con Cristo, el ungido de Dios. Es el Salvador porque Dios lo ungió. Los cristianos judíos, o sea, los judíos que se convirtieron a Cristo, que lo aceptaron, comenzando en el día de Pentecostés, ellos eran poseedores de la promesa. Los gentiles no, pero a partir de ahí se predicó el Evangelio. A partir de que el Espíritu Santo vino, se predicó a los judíos que estaban ahí reunidos de muchas partes del mundo, recibieron la palabra. Pero después, conforme al mandato de Cristo, los discípulos fueron testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los que estaban sin Cristo ahora vinieron a ser de Cristo. Vinimos porque nosotros estamos incluidos también, éramos gentiles, ¿ok? Estábamos alejados de la ciudadanía. Fíjate lo que dice ciudadanía de Israel. ¿Quién es ciudadano de Israel? Bueno, está hablando ahora ya en términos espirituales. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ahora somos ciudadanos de Israel espiritual. Pablo dice los verdaderos israelitas. Los israelitas no son los que están allá en Jerusalén, son los que de la fe de Jesucristo son los hijos de Dios. Hablando en términos espirituales, aquello es lo material, lo físico, lo temporal, pero el pueblo de Dios
somos aquellos que en Cristo somos hechos hijos de Dios. Antes los gentiles estaban ajenos a las promesas. Dios prometió, hizo varias promesas a su pueblo, pactos diversos. Los gentiles estaban ajenos, estaban lejos, no eras para ello. Por lo tanto, estaban sin esperanza en el mundo, sin esperanza y sin Dios. Ahora en Cristo los gentiles han sido hechos cercanos. Era lo que estaba profetizado. Dios es nuestro Dios de paz. Hermanos, los pueblos viven en guerras constantes, ¿verdad que sí? Ahora hay guerras y vemos amenazas de guerras por todos lados. Aún el pueblo de Israel, que llegó a dividirse en reino del norte y reino del sur. El reino del norte contra el del sur hicieron guerras, estuvieron en tiempos en guerra, siendo hermanos. Apenas se separaron y Roboam, el reino del sur, quería hacerle guerra. Ya tenía su ejército. Dios le dijo: no te pelees con tus hermanos. Y ya no le hizo guerra. Pero después, años después, sí, guerrearon entre ellos. Y otros reyes tuvieron guerra entre ellos, entre hermanos. Es la naturaleza del hombre. ¿Ves? Seguramente tú conoces a algunos que entre ellos se pelean, que están divididos. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Esa es la naturaleza del hombre. Dios no quiere eso, pero es nuestra naturaleza. Y si no somos formados conforme a la palabra, eso es lo que terminamos, divididos. Dice la Biblia que al final de los tiempos, padres contra hijos, hijos contra padres, unos derrotarán a otros. Él es cristiano para que lo maten. El día de hoy eso pasa. En otros países eso ocurre. Ella vende Biblias. Veía hace poquito una noticia, una mujer que había muerto por regalar Biblias. El Evangelio de Jesucristo es para todos los pueblos. Hay guerra, pero el Evangelio es para todos. Dice la profecía que convertirían sus espadas en hoces. La hoz corta, pero el trigo, la planta, lo que se cultiva. Sus espadas en hojas de arado, sus lanzas en hojas de arado, sus espadas en hoces, en Cristo Jesús. Actualmente hay 195 países. Hay algunos que están entre eso, no es como Cisjordania, como Palestina, como algún otro país que dice, bueno, Taiwán, eso no es país, esa parte no pertenece a China, no es un país. Fuera de Taiwán y Palestina, que acaba de ser decidido, es un país, unos lo reconocen, otros todavía no. Hay, aparte de esos dos, 195 países. Bueno, de estos el Señor quiere que seamos pueblo de Dios. Para los judíos nada más había de dos. Con frecuencia he oído eso, y a veces a algunas personas les he dicho, nada más hay de dos sopas, escogen. Para los judíos había pueblo de Dios y no pueblo de Dios. Judíos, gentiles, babilonios, etíopes, asirios, no pueblo, simplemente son no pueblo. Como para los romanos, había romanos y bárbaros. Para los romanos nada más había eso. ¿Y por qué bárbaros? Porque es que cuando hablan nada más se les entiende bárbaro. Son bárbaros. Tendemos a eso, creer que nosotros somos los demás, el montón. Esta es del monte y los demás son los del montón. Yo soy cristiano y los demás pues traen toda la bola ya. Háganse bolas. Yo soy diferente. El cristiano aún piensa eso. Yo soy consentido de Dios. ¿Y los demás? No me interesan los demás. Hay personas que se erigen a sí mismos como superiores. Y así se sienten.
Bueno, dice la palabra que el Señor derribó la pared intermedia de separación entre los judíos y los no judíos. Había una pared. ¿Para qué sirven las paredes? ¿Para qué construían muros en las ciudades? La Biblia nos habla de Nimrod, el primer guerrero que construyó ciudades con murallas para protegerlos de las fieras. Y luego también de los otros pueblos, para protegerlos de guerras. Las murallas para eso sirven. Aún el pueblo de Israel tenía sus muros, sus murallas. La ciudad antigua de Jerusalén tiene murallas altas. Las ciudades antiguas hacían eso. China tiene unas murallas tremendas para decir, esto es China, y por las montañas tienen kilómetros y kilómetros, no sé cuántos miles de kilómetros, murallas. Es decir, los de aquí somos chinos, los demás pues hay de muchos. Las murallas son para proteger. Los judíos se sentían protegidos por los mandamientos que Dios nos dio. A la fecha, para un judío, los mandamientos son protección. Cuando va a haber una boda, se hace un arco, algo, cualquier cosa que detenga el talí. El talí representa los mandamientos. Los que se van a casar van a estar bajo los mandamientos. Y para un judío estar bajo los mandamientos es estar bajo la protección de Dios. El pueblo se sentía, y a la fecha un judío ortodoxo se define como el pueblo de los mandamientos. El bat mitzvah para las niñas es para que ahora son la mujer de los mandamientos. El varón en su bar mitzvah se convierte en el varón de los mandamientos, ya los comprende, ya es responsable, ya ahora él directamente está bajo la protección de los mandamientos de Dios. Antes estuvo bajo la protección de los padres. Ahora está bajo la protección de los mandamientos porque ahora ella los va a cumplir. El pueblo de Israel, por tener la ley, sentía la protección de Dios. La Biblia dice que ahora todos somos hijos de Dios. Todos los pueblos tenemos la protección que es en Cristo. Es a donde va a llegar el apóstol Pablo. El pueblo de Israel tuvo la protección de los mandamientos, pero ahora Cristo vino a derribar esa pared que dividía judíos de gentiles, judíos de todos los demás. ¿Cuál es esa protección? Los mandamientos. Jesús vino a derribar ese muro y Él ponerse como muro y antemuro. Él es nuestra protección, Cristo Jesús. Todos los pueblos tenemos esa protección. Esto es más que la protección que podrían dar todos los pactos anteriores que la nación de Israel haya recibido. Es lo que argumenta Pablo. Sí, era protección genuina, sí, razón para que se sientan contentos. Tenían la protección de los mandamientos. Pero ahora Cristo es una protección más grande que esos mandamientos, tanto para judíos como para gentiles. Aboliendo, dice el versículo 15 que ya leímos, que Cristo vino aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. No solo un hombre, otra vez dijimos que había uno, después muchos y ya después otra vez uno, pero nuevo. No es nada más es uno. No se trata de que seamos uno, se trata de que seamos nuevos, hechos según Dios en Cristo Jesús. Según Dios es de acuerdo a su plan. Y la cosa es en la obra de Jesucristo. Él en su cuerpo, quiere decir a través de su muerte, por lo que Él hizo. Es que en ese nombre, que es sobre todo el nombre, somos un pueblo. Muchos cristianos creen simplemente que antes el hombre tenía que guardar la ley.
Y ahora ya no. Es una vista muy miope creer que los hijos de Dios antes tenían que guardar la ley y ahora no tenemos que preocuparnos por guardar la ley. Ese es entender mal la palabra de Dios. Miren lo que dice Proverbios 7:2. Guarda mis mandamientos y viviréis. Eso era algo que aplicaba a la gente en el Antiguo Testamento. Guarda mis mandamientos y viviréis. Por eso los fariseos eran celosos para guardar la ley. Tengo que guardarla. Tengo que tener cuidado de no mirar a mi mujer ajena para codiciar en mi corazón. Entonces un fariseo, cuando venía una mujer, para no verla, no sea que la codicie, como que ya se me va quitando eso, pero no sea que me vaya a regresar y me voy a condenar, mejor no. Y los fariseos tenían su manera de hacer para cumplir la ley, para no fallar. Y tenían una serie de cosas, hasta nos parecen graciosas, pero son ciertas, Pero ahora en Cristo no es eso. Pablo dice que cuando conoció la ley se dio cuenta que era pecador. Antes ni sabía ni que era pecador, vivía tan tranquilo, pero cuando vio la ley, o sea que estoy mal. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por este cuerpo, por la culpa de este cuerpo caigo, es un cuerpo de muerte, fallo en la ley, y si es así, estoy condenado. Eso dice en Romanos capítulo 7, pero Romanos 8:1 dice: pero gracias doy a Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo somos imperfectos. No te preocupes. La pregunta es: ¿cómo andas? ¿Andas conforme a esa imperfección? ¿Andas conforme a la carne? ¿O conforme te dice el Espíritu de Dios? Si andas conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu de Dios haces morir las obras de la carne, viviréis. Ahora sí, el texto que me estaba adelantando. Si vives, si andas conforme a la carne, vas a morir. Pero si conforme al Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Las obras de la carne son lo que el pensamiento natural, normal, de justicia humana, lo aplicamos. Eso es según la carne. Según la carne no se trata de inmoralidad sexual o física, simplemente no. Está bien conforme a la mente, conforme a los buenos pensamientos, pero sin Cristo. Creer que somos buenos, creer que nos vamos a ir al cielo, no necesitamos a Cristo porque yo soy bueno, mis obras buenas son más que las obras malas. Ese tipo de pensamiento muchas personas lo tienen. ¿A dónde te vas a ir si te mueres? ¿Al cielo o al infierno? Pregúntale a personas: ¿a dónde te vas a ir si murieras? ¿Por qué dices? Bueno, es que soy malo, pero no tan malo, soy más bueno que malo. Mis obras buenas son más que las malas. Así creen algunas personas. Yo me voy a ir al cielo porque yo no soy tan malo. Eso es limitación humana. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo. Somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. Eso sí, todos podemos tener salvación si reconocemos que somos pecadores, si reconocemos que necesitamos un Salvador y si aceptamos a ese Salvador, Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. Así como todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos podemos tener acceso al Padre, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro si nuestra fe descansa en Jesucristo. Dios hizo un pueblo de dos que eran. Ya dijimos que actualmente hay 195 naciones. La nación de Israel y otras 194. ¿Ok? De acuerdo al pensamiento en tiempo de Jesús y antes todavía, había dos pueblos nada más. ¿Cuáles?
los judíos y los gentiles. Pero yo soy mexicano, yo soy colombiano, yo soy argentino, che. Bueno, son toda la bola. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y háganse bolas ahí como quieran. Ustedes son no pueblo. Así era el pensamiento. Pero ahora se trata de hacer un pueblo, no 195, un pueblo, el pueblo de Dios. Claro que puede haber no pueblo, pero esos son los que rechazan a Cristo. No son los rechazados por el pueblo de Dios, son los que rechazan a Cristo. Los que son no pueblo. Ahora sí hay de dos sopas nada más: aquellos que aceptamos a Jesús y los que rechazan a Jesús. El que en Él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Son condenados. Nosotros somos salvos. No porque discriminemos, porque las otras personas rechazaron la única manera de obtener salvación que Dios estaba ofreciendo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahora ya no tenemos que guardar la ley para ser salvos. Gracias a que Jesús murió por nuestros pecados, tenemos salvación en la fe en Él. Guardamos los mandamientos porque amamos a Jesús. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay algunos que piensan que Jesús vino para que nosotros no tengamos que cumplir los mandamientos. Hace poquito mencionaba un predicador que dice: antes decían, no puedes hacer esto, porque es de la ley. Pero ahora el Señor dice: haz lo que quieras, gózate, disfruta la vida que Cristo te da, porque ahora estamos bajo la gracia. ¡Qué torpeza! Aquí hay de dos, nada más, de dos sopas. O tienes corazón de carne, o tienes corazón de piedra. Con corazón de piedra no puedes guardar los mandamientos de Dios. Desde el profeta Ezequiel y otros, Dios prometió que cambiaría el corazón. Quitaré el corazón de piedra y les pondré corazón de carne para que guardéis mis mandamientos. Jesucristo vino no para que nosotros no guardemos los mandamientos, vino a cambiar nuestro corazón para que podamos guardar los mandamientos, no para ser salvos porque los guardamos, sino que nos hace capaces porque el propósito de Dios es ese. Dios escogió un pueblo, formó un pueblo y les dio mandamientos para que el mundo vea los propósitos de Dios, para que el mundo vea que se pueden cumplir los propósitos de Dios. Dios quiere que tú y yo cumplamos sus propósitos. Éxodo 34:10. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Dios está hablando con Moisés. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo que en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Esa es la promesa para el pueblo de Israel, y es la misma promesa para la iglesia de Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos: cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Cuando se maravilló Natanael de que Jesús conocía su corazón, porque le dijo: desde que estaba debajo de la higuera te vi. Se sorprendió Natanael: pues no nos conocemos, ¿cómo me vio? ¿Cómo me conoce? ¿Te sorprendes de eso, Natanael? Y le dijo a Natanael y a los demás: de aquí en adelante ustedes van a ver a los ángeles de Dios que suben y que bajan sobre el Hijo del Hombre. El mundo debe ver los ángeles de Dios que suben y bajan sobre su iglesia, que protegen a los suyos. ¿Por qué Dios te libró? ¿Por qué Dios te sacó? ¿Por qué Dios te bendijo de esa manera? Porque vino un ángel de Dios y te guardó. Hay muchos testimonios. Aquí has oído testimonios
No cabe duda que un ángel de Dios me cuidó, me protegió. Es lo que Dios hace. Tenemos que vivirlo, tenemos que testificarlo, para que otros vean también, como dice aquí el versículo 34, como dice, vamos a terminar con Isaías 55, ¿sí? Isaías 55 es un pasaje un poquito largo, lo voy a leer. Tal vez eso es para ti, o para ti, o para ti. Es para cada uno de nosotros. Para los unos y para los otros. ¿Quién tiene dinero? ¿Quién no tiene dinero? Mira lo que dice la Biblia, Isaías 55. A todos los sedientos. ¿Te acuerdas las palabras de Jesús? El que tenga sed, venga a mí y beba. Mira lo que dice Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Tienes hambre y sed de justicia, bienaventurado, feliz, dichoso, porque vas a ser saciado. Eso es lo que trae Jesucristo, ayer y hoy, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ahora, que dijeron que tienen mucho dinero, bueno, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando yo voy a comprar carnitas, pido deme lomo porque es lo más suave. Deme pierna también para las tortas de pierna. Cuando fui a México probé las tortas de pierna estilo México. En Monterrey no había esas cosas. Yo pido lomo, pierna y costillita, porque tiene un poquito de grasita. Cuando como cabrito allá al pastor, pido riñonada o pecho. Te deleitarás con grosura. ¿A quién le gusta la grasita? No te gusta, pero como quiera la comes. En Monterrey, a veces de la iglesia mandaban a traer barbacoa. Hay que ir temprano porque se acaba. La mejor está aquí. Decían, yo quiero pero sin grasa. Una hermana le dijo a mi esposa, hermana, barbacoa sin grasa no es barbacoa. Mira, ¿sabes por qué le ponen grasa a los taquitos cuando vas así? Porque la grasa hace que duren más tiempo calientitos, saben más sabrosos. Se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Quién ha oído por ahí de los archivos de Epstein? ¿Qué cosas tan terribles? En lo que se metió uno y otro y otro y otro, internacionalmente mandatarios, primeros ministros, reyes, gastando el pan en lo que no sacia. ¿Por qué hacen eso? Porque no les sacia lo que hacen. Lo que pueden comprar con sus miles de dólares no les sacia, están insatisfechos, buscan algo más. Y no importa lo que prueben, van a ser infelices, porque no tienen el alimento que da Dios. Sin dinero y sin precio. Eso es lo que te invita el Señor. Así lo dijo Jesús. Algunos llaman a Isaías el Evangelio según Isaías. Jesús así lo dijo. El que tenga sed, venga a mí y beba. También Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viniere nunca volverá a tener hambre, ni volverá a tener sed. Te invito para que oremos a Dios y le digamos, yo quiero tener ese pan de vida, esa agua que salta para vida eterna. Dios te bendiga, tú que nos ves en Extensión Misterios Filadelfia. Síguenos viendo y que Dios te siga bendiciendo.